nos vamos a encontrar con que en el ámbito de la salud sexual y salud reproductoria, únicamente vamos a encontrarnos con lo siguiente, que es la abstinencia. La abstinencia generalmente incluso organizaciones conocidas internacionalmente, de gran alcance, de gran pronombre, llamémoslo la Organización Mundial de la Salud, incluso en algunas situaciones también recomiendan esta parte de la abstinencia. Quiero aclarar un punto antes de continuar. Durante todo este proceso que yo esté hablando acerca de la abstinencia, voy a hablar algunos puntos positivos, algunos puntos negativos referentes a. Sin embargo, esto no se va a significar que la abstinencia esté mal o que yo me refiera a que, por ejemplo, cuando toca un poco el tema de los adolescentes, que los adolescentes no tienen que utilizar la abstinencia, que pueden tener relaciones sexuales cuando ellos gustan en el momento. Sí y no. Ahorita vamos a ver algunos de estos temas, el por qué yo lo menciono, el por qué yo lo indico de esta manera. ¿Ok? Generalmente nos vamos a encontrar con unas bases de la cultura de la prevención clásica. ¿A qué me refiero con esta cultura de la prevención clásica? Pues a la mejor con la que algunos de nosotros crecimos, la que vivimos y la que tiene mayor predominio a nivel social, a nivel contextual. En distintas partes nos las vamos a encontrar, estas medidas de prevención clásicas. ¿Cuáles son sus características principales? Bueno, su educación sexual está basada en el modelo biomédico. Como lo vimos anteriormente, el modelo biomédico únicamente se centra en la genitalidad. ¿A qué me refiero? Únicamente va a centrar sus temas, su temática, en estos son tus genitales, funcionan para esto otro, y únicamente en la parte biológica, pues las relaciones sexuales únicamente van a servir, su función principal es para el ámbito reproductivo. Sus estrategias de promoción van a estar centradas únicamente en el uso de anticonceptivos y principalmente en el condón masculino. Y casi en el 100% de los casos se establece la abstinencia sexual como método. Permítanme tantito, déjenme fijarles la presentación para que la veamos todos. ¿Sí se está viendo la pantalla? Porque no quiero seguir avanzando si no se ve. Sí, sí se ve. Ok. Casi siempre, el 100% de los casos, se va a establecer la abstinencia sexual como la opción o el método más viable. Es lo que les decía, generalmente en algunas instituciones eh, vamos a encontrarnos con esto. Vamos a encontrarnos con esta parte de que únicamente la abstinencia, ahorita se las comparto, permítanme tantito. Estoy teniendo un poco de dudas respecto a si se comparte correctamente, no se comparte correctamente. Bueno, algunos detallitos técnicos ahorita. Únicamente la presentación va a ser como apoyo visual. Generalmente lo vamos a encontrar, nosotros crecimos con ella, y lo vamos a encontrar generalmente en escuelas de educación desde el básico hasta incluso nivel universitario. En algunos casos, en algunas universidades se llega a dar esto. ¿Cuál va a ser? Pues como les decía anteriormente, estas características, estos son tus genitales, tienen esta función, función reproductiva, para prevenir embarazo y enfermedad de transmisión sexual, únicamente pues condón masculino, 99% de probabilidad de que no falle, y de preferencia vamos a abstenernos de cualquier tipo de relación o contacto sexual hasta que no estemos preparados. Pero he ahí una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuándo realmente estamos preparados? Algunos autores nos van a indicar que la edad o la etapa ideal
en la que estamos preparados para mantener nuestras primeras relaciones sexuales es alrededor de los 25 años. ¿Por qué alrededor de los 25 años? Porque durante esta edad ya tenemos un desarrollo biológico y psicológico, entre comillas, y relativamente completo. Sin embargo, la realidad, lo podemos saber, la realidad va mucho más allá de lo que nos dice la teoría, de lo que nos pueden decir los autores, de lo que podemos encontrar en los libros. La realidad es totalmente distinta. Ahora, ¿por qué vamos a hablar un poquito aquí de que la abstinencia no es viable? Bueno, la abstinencia no va a ser viable por varias razones. Una de ellas es que aquí vamos a encontrar que generalmente cuando se generaron estos modelos, estas teorías, estas prácticas, estas técnicas, el contexto era totalmente distinto a lo que nosotros estamos viviendo ahora, ¿ok? Por cuestiones culturales. Nos podemos concentrar hacia otras áreas. Mm, si me escucho, sí, todavía me escucho. Ahí está. Nos podemos concentrar hacia otras áreas de nuestro ámbito. Por ejemplo, esta idea se centró principalmente en que adolescentes, si se les quitaba, por así llamarlo, si se les dirigía esa atención no tanto al sexo, al desarrollo de sus cuerpos, a vivir su sexualidad, entonces iban a poder concentrarse de mejor o mayor manera en ámbitos, en su ámbito educativo, en su ámbito profesional, etcétera. Se consideraba que si esto aplicaba también a los, a los estudiantes menores de edad, adolescentes, entonces por ende también iba a poder aplicar a adultos, que entonces concentrarán toda esa energía en su vida laboral, en su vida personal, para un mayor desarrollo. Por otra parte, también esta parte de la abstinencia nos indica que hay que esperar hasta encontrar a la pareja adecuada.
porque igual tenemos esa idea, esa creencia de que la experiencia sexual va a ser 100% placentera o nos va a dar 100% de resultados. eh, ¿Cómo lo podríamos llamar en este sentido? Nos vamos a sentir al 100% satisfechos con la pareja indicada. Pero ahora aquí viene otra pregunta para reflexionar. ¿Cómo vamos a saber quién es nuestra pareja indicada? Creemos a lo mejor poder saber, creemos poder decidir, seleccionar, esta persona es la indicada, esta persona no es la indicada, pero ¿por qué? ¿Qué nos los dice? ¿Nuestras creencias? ¿Lo que nos está dictando la sociedad? ¿Lo que me dicta mi familia? ¿Lo que yo deseo? ¿La realidad? ¿Qué es lo que realmente nos indica quién va a ser nuestra pareja indicada? Por otra parte, nos vamos a encontrar que también la abstinencia decidida nos va a evitar embarazos y o enfermedades de transmisión sexual en momentos, llamémoslo inadecuados, momentos en los que no teníamos planeado. A esto me refiero principalmente en cuestión del embarazo, ya que como lo sabemos, pues una enfermedad de transmisión sexual, una infección de transmisión sexual, pues realmente nunca la tenemos planeada o nunca está presente en nuestro plan de vida. Y por último, nos va a ayudar a comprender mejor nuestro cuerpo y el de nuestra pareja. Se supone que todos estos aspectos positivos nos va a traer la abstinencia decidida. Cuando nosotros decidimos por nosotros, aceptamos y decir, ok, por el momento no quiero tener una vida sexual, quiero darme tiempo para mí, nos puede traer todos estos beneficios. Pero ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Qué sucede cuando la abstinencia ya no es una decisión propia? Por el contrario, está, está implicada, es obligada. ¿Por quién? Generalmente por la sociedad. Nos vamos a encontrar con distintas consecuencias si esta abstinencia se vuelve obligada. En el aspecto psicológico, nos vamos a encontrar a que los niveles de estrés y ansiedad van a estar en aumento, van a llegar a niveles relativamente críticos, por críticos me refiero, a punto de desarrollar un cuadro clínico de ansiedad, ansiedad generalizada. Va a haber en el aspecto psicológico, también vamos a encontrarnos con problemas de autoestima, porque si esta abstinencia es obligada, pueden llegar a aparecer desde pensamientos en no soy lo suficientemente atractivo, en nadie me llama la atención, qué tal si al momento en el que llegue ese momento de la relación sexual yo no sé lo suficiente, quedo mal con mi pareja. Vienen todos estos pensamientos negativos relativos a la relación sexual y a nuestro propio desempeño. También algo muy curioso es que a falta de relaciones sexuales va a haber una menor producción de neuronas nuevas. ¿Esto a qué se va a deber? ¿A esto a qué se debe? Bueno, al momento en el que nosotros mantenemos alguna relación sexual, al momento del orgasmo se liberan cierta cantidad de hormonas, cierta cantidad de químicos que ayudan a que esta generación de nuevas neuronas se siga realizando. ¿Qué quiero decir? Que una persona que no mantiene relaciones sexuales, deja de producir neuronas nuevas, no. Pero tener una vida sexual sana y mantener relaciones sexuales de una manera relativamente constante ayuda a esta nueva generación de neuronas. También nos vamos a encontrar con otras consecuencias, no solo a nivel psicológico, sino también a nivel biológico. Una de ellas es que el sistema inmune se vuelve menos fuerte. ¿Por qué? Porque también al momento de nuestro orgasmo, al momento de mantener o realizar actos sexuales, nuestro cuerpo es hermoso, por así llamarlo, es la máquina perfecta que sabe darnos automantenimiento de maneras que a veces podríamos no creer, lo que nos parecería imposible, incluso fuera de la realidad. Sin embargo, al momento de mantener relaciones sexuales, también realizamos una producción de químicos que estos pueden impulsar a nuestro sistema inmune
que nos van a prevenir de algunas infecciones leves, infecciones respiratorias, infecciones estomacales, llamémoslo gripe, llamémoslo una pequeña infección estomacal. En caso de que estas relaciones sexuales se mantengan en una pausa, por así llamarlo, o definitivamente se dejen de realizar, entonces el sistema inmune, por así llamarlo, de una manera coloquial, se queda en esta acción de, ok, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando aquí? Y comienza un deterioro, un deterioro, un deterioro, un deterioro. Y si esto lo extrapolamos al tema del VIH, pues igual si sabemos que el VIH actúa o generalmente se ve relacionado, afecta a nuestro sistema inmune, entonces una falta de vida sexual nos va a afectar también de cierta manera. En el caso de los hombres, una falta de vida sexual a causa de la abstinencia nos puede ayudar, y por ayudar lo digo de manera general, no de manera positiva, sino que impulsa a que aparezca una disfunción eréctil a temprana edad. Así que es cuestión de que lo pensemos. Si deseamos una disfunción eréctil más adelante, pues la abstinencia sexual no nos ayuda realmente. Y en el caso de las mujeres, sucede algo relacionado, que va a haber una pérdida en el tono muscular y generalmente se va a ver una atrofia en la zona vaginal, en terminales nerviosas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una menor sensación de placer una vez que se mantengan relaciones sexuales en el área vaginal. Todas estas consecuencias las vamos a encontrar a causa de una abstinencia obligada. Algo que no deseamos hacer nos trae todo este tipo de consecuencias. Y por ende, con estas consecuencias que ya estamos viendo, entonces ahí ya podemos comenzarnos a dar cuenta de que realmente esta abstinencia no se convierte realmente en una opción viable. Vamos a continuar viendo el por qué. Aquí les decía, si esta abstinencia entonces no es viable, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, desde el punto de vista de la psicología, para saber qué podemos hacer, cómo podemos incidir para generar esta cultura de la prevención, pues hay que comprender algunos temas, algunos aspectos, algunos factores, elementos, para poder nosotros comenzar a trabajar en ello. ¿Quién de ustedes me puede decir algún elemento que considere o crea que debemos tener en cuenta? Mm, ¿O voluntariamente a fuerzas? Ah, Guillermo levantó la mano. Adelante, Guillermo. Y después de Guillermo escuchamos a Karina. Eh, ¿Qué factores consideras tú que debemos tener a consideración para generar una cultura de prevención? Si quieres, en lo que lo piensas, escuchamos a Karina. Karina, te escuchamos. Sí, buenos días. Considero que en el caso de la prevención, sobre todo en la psicoeducación, uno de los factores a tomar sería en la edad de los participantes a los que se les va a dar la psicoeducación o algún taller. Tal vez también el nivel educativo con el fin de crear los recursos adecuados a la población y que, bueno, ellos puedan entender la información que se les va a proporcionar. Esa sería mi aportación. Exactamente. Muchas gracias, Karina. Exactamente, el factor edad se convierte en un factor muy importante. Ana María, te escuchamos. No, pues es que ya me la ganaron. Buenos días. Es Bueno, que también iba a decir sobre la edad, el nivel educativo también que tengan y
y el nivel, yo creo que también social, en cuanto a qué tipo de ambiente se está tratando, es también como que por ahí como que también va, por ejemplo, no creo que sea lo mismo en un ambiente de muchachos, de adolescentes, de un nivel social un poquito, digamos que socioeconómicamente elevado, a un ambiente en donde existen muchachos jóvenes, donde inclusive el ambiente está un tanto pues hasta viciado, o bien que de igual forma este se vea que culturalmente los padres pues igual necesitan también hasta ellos mismos conocer de estos aspectos. Un ejemplo es de que, bueno, del lado donde trabajo, ahí la sociedad está como que muy influenciada, se va mucho al aspecto de que, no, pues yo voy con que mi hija se case con fulano. La niña tiene 14, 15 años y ya le están buscando, en vez de una escuela, un futuro para ella, no, pues el marido, el mejor marido, y que se embarace rápido porque pues a ver si así sale, o si tienen ya 18 años, no, pues ya se me está quedando. Entonces, o peor, no les hablan ni siquiera de sexo, ya no me las dejan que hagan según su vida. Entonces también yo creo que también es un poquito de todo, un mucho de todo. Muchas gracias, Ana María. Tienes toda la razón, también al igual que la compañera. Eh, la edad, nivel socioeconómico, nivel, el contexto. Ahorita, como tú lo mencionabas, el contexto, nos vamos a encontrar con lugares en donde se va a bueno, ni siquiera solicitar, ya es ya es parte de esta esta situación en en donde nosotros nos vamos a encontrar todos estos aspectos que vienen relacionados con esta parte de la salud sexual, ¿ok? Guillermo nos indica, pues, que sobre todo hay que tener una buena plática sobre el tema, ya sea con padres de familia e hijos, ya que actualmente los jóvenes vienen más desiertos. Ok, y es cierto, la educación sexual integral desde la familia es totalmente importante, también es un tema que tenemos que considerar. Eh, Voy a continuar, permítanme, vamos a continuar. Aquí nos encontramos con unos pequeños datos de ONU-SIDA que nos indica que desde el 2002 hasta el 2019, casi la mitad de las nuevas infecciones de transmisión sexual se dan en jóvenes. Eh, en jóvenes entre los 15 y los 24 años, por lo que para poder realizar intervenciones preventivas eficaces es preciso conocer las variables que originan y mantienen. Eh, entonces, aquí ya nos estamos dando cuenta, aquí una palabra relativamente importante, variables. La palabra variable, nos vamos a encontrar con distintas variables, con distintos elementos a los que hay que prestarle mayor atención, ¿ok? Entonces, si nosotros desde una perspectiva profesional, psicológica, o desde una perspectiva como acompañante, incluso desde una perspectiva en donde nosotros podemos o no vivir con VIH, entonces hay que tener en cuenta todos estos factores. ¿Qué es lo que origina estos pensamientos, estas ideas, estas conductas? Y no solo cómo se originan, sino qué es lo que hace que se mantengan ahí, que no se modifiquen. Esto sobre todo se va a dar en, como yo les mencionaba, en adolescentes y o adultos jóvenes. ¿Por qué? Sería importante, a lo mejor ustedes pueden decir, oiga David, oye David,
¿Por qué te estás centrando tanto en adultos y jóvenes y adolescentes? ¿Qué está pasando con la población adulta mayor? Con los adultos, supongamos, de 30 años hacia arriba, o con los niños que están en la etapa puberal o menores. ¿Con ellos no hay que centrarnos? Sí, sí hay que centrarnos también. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta población de riesgo, de acuerdo a datos y estadísticas como las que nos está dando UNOCIDA, es que esta población clave son jóvenes adolescentes entre 15 y 24 años, que son los que principalmente tienen una vida sexual activa. Es por ello que debemos considerar también la edad de las primeras relaciones sexuales. Bimbela y Cruz, más o menos en 1997, realizan un estudio, al igual que Cerwonka, Isbell y Hansen, posteriormente lo repiten en el 2000, e instituciones como el INJUVE en México la vuelven a repetir más o menos en el año 2017, y en el caso del INJUVE la repiten en periodos anuales, si no me equivoco, de en qué edad estadísticamente es la edad en la que comienzan a tener relaciones sexuales los jóvenes en nuestro país. Bueno, esto se da alrededor de los 15 años, es la edad promedio. Esto no se ha modificado si nos damos cuenta de 1997 al 2017. En 20 años no ha aumentado, no ha disminuido en gran medida la edad promedio de las primeras relaciones sexuales. Un punto importante es que las chicas generalmente alcanzan antes la madurez sexual. ¿Ok? Esto a veces es un mito, a veces lo llegamos a decir de broma, el hecho de decir, es que las niñas maduran antes. Y sí, llegan a madurar antes, tanto física como emocionalmente. ¿Ok? Psicológicamente llega esta maduración antes, en comparación a los chicos de la zona en donde habitan o donde se desarrollan. Pero por el contrario, a pesar de que los hombres, los varones, tenemos un desarrollo sexual, un desarrollo en todo este entorno a la vida sexual más lento que las mujeres, generalmente los hombres somos quienes iniciamos nuestra vida sexual primero. ¿Ok? Irónico, curioso, sí. ¿Qué puede verse influido? Puede verse influido lo que se había mencionado, algunos temas de nuestra ponencia anterior, posiblemente la situación, el contexto machista donde vivimos, en donde la sociedad ejemplifica, alaba la vida sexual de los varones, mientras que de la de las mujeres se ve más reprimida. Puede ser, no lo aseguro, pero puede ser. Ahora, durante estas primeras etapas de las relaciones sexuales, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Cuando inicia la vida sexual en los adolescentes, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Cómo va a iniciar su vida sexual? Pues seguramente con la masturbación, ¿ok? La masturbación es algo natural, algo que nos permite sentir placer, algo que nos permite autodescubrirnos, reconocernos, nos permite identificar nosotros mismos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos disgusta. En esta etapa de la masturbación es muy importante que él o le adolescente sepa que es un proceso natural, que no tiene nada de negativo realizarlo, el sentir placer para sí mismo, para tratar de evitar culpabilidad, ¿ok? Y con esto se trata de evitar esa culpabilidad en el sentir placer por uno mismo, el primer contacto con el placer, si se llega a ocasionar culpa en ese punto, ¿qué es lo que puede llegar a ocasionar? El desarrollo de algún trastorno a nivel psicosexual a futuro. Estamos de acuerdo en que la mayoría podríamos creer o considerar que la masturbación es el único inicio con lo que los adolescentes llegamos a tener las primeras experiencias sexuales. De lo, por el contrario, estamos muy equivocados en ello. Gran porcentaje de los adolescentes, eh,
Supongamos que previo a la masturbación o antes de descubrir al 100% la masturbación, ya comienzan a tener contacto con lo que es el sexo oral, el coito vaginal y el coito anal. Incluso hay un estudio donde nos informa porcentajes que entre el 11 y 13% de los varones en etapas entre 14, perdón por el ruido, entre 14 y 17 años han probado el coito anal, mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje se ve en aumento, entre 11 y 20% lo han probado antes del coito vaginal. ¿Por qué? Porque se tiene esta idea de que con esto pues sí nos va a ayudar a prevenir un embarazo, ¿no? Y por eso optamos por esta relación. Todos estos tipos de primeros contactos se ven influenciados por dos cosas. Uno, la información que nos rodea, la información proveniente de las personas que nos rodean. Llamémoslo familia, llamémoslo iguales compañeros de tal vez de estudio, de trabajo, de escuela. Yo creo que ninguno de nosotros podríamos mencionar o indicar que nunca escuchamos o que incluso le creímos a algún compañero de escuela lo que nos decía respecto al sexo. Respecto a, es que si le haces así va a pasar esto, si intentas esta cosa va a pasar esto, es que no hagas esto porque te va a pasar esto. Y lo escuchamos y como no tenemos, como anteriormente lo vimos, no existe una educación sexual real con grandes alcances, pues comenzamos a creer todas estas ideas erróneas, equívocas. Y ahora tenemos el otro factor que generalmente afecta a esta nueva generación que crecimos a la par con el Internet. Tenemos el Internet, una gran cantidad de recursos al alcance de un pequeño aparatito del tamaño de nuestras manos, que nos da toda la información que nosotros buscamos. Pero si vamos a regresar al caso de ayer, ¿quién era el caso de ayer? El caso de Juanito. Supongamos que Juanito, 13, 14 años, está iniciando a explorar su vida sexual, ya conoce la masturbación, pero quiere conocer un poco más. Tiene algunas dudas todavía respecto al sexo, a la sexualidad, relaciones sexuales. No le puede preguntar a mamá o a papá porque en casa hablar de ese tema está prácticamente prohibido. Es un tema que no se toca, que no se habla. Y si se llega a hablar sobre ese tema, no es con las palabras indicadas, no es con las palabras reales. Y entonces se le hace fácil a Juanito buscar en su teléfono la palabra sexo. ¿Alguno de nosotros ha buscado la palabra sexo en internet? Generalmente, ¿qué es lo primero que encontramos? Generalmente vamos a encontrar definiciones de diccionarios muy básicas y o una gran cantidad de páginas con contenido pornográfico. ¿Este contenido pornográfico está mal? Yo no podría asegurarlo, no podría negarlo. No he realizado yo personalmente investigaciones respecto al tema. No hay una gran cantidad de investigaciones que den resultados certeros respecto a esto, pero sí está todavía la hipótesis de que una gran visualización, perdón, o incluso dedicar cierta cantidad de horas a ver pornografía, contenido pornográfico, genera a nivel cognitivo ideas erróneas respecto al sexo. Incluso lo podemos llegar a notar en algunas pláticas, si tenemos la confianza con amigos. Generalmente hablo desde una perspectiva de varón, generalmente cuando los varones hablamos, reuniones de amigos, cuates, compadres, hablamos sobre generalmente cerveza, fútbol o sexo. No generalizo que todos seamos así, nuevamente reitero, hablo desde mi perspectiva. Y sucede algo muy curioso, muchos de mis amigos, compañeros, cuando hablamos de este tema dicen, es que yo quiero intentar esto que vi en un video, en una película, etcétera. Pero ¿qué creen? Al hablar de contenido pornográfico, estamos viendo algo irreal. Al fin y al cabo son películas, videos irreales.
Lo que nosotros vemos dentro de las películas, contenido pornográfico, está totalmente alejado de la realidad. Y si nosotros intentamos replicar lo mismo y no suceden los mismos resultados que nosotros vimos en los videos, entonces, ¿qué genera? Puede generar sentimiento, sensación de insatisfacción. No lo estoy haciendo bien, no soy lo suficiente, no puedo causarle el mismo placer que yo vi que causaba en el video a mi pareja, etcétera. Todos estos factores vienen relacionados. Esto es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Los adolescentes y los adultos jóvenes, desde 1999 ya se sabía, se reconocía que hay un gran cambio de compañeros sexuales y tiene una mayor frecuencia del cambio de compañeros, compañeras sexuales que en comparación a los adultos. Esto es importante reconocerlo. Hay un mayor cambio de parejas y es cierto. Nos podemos dar cuenta de que con esto, no digo que todos los adolescentes ya mantengan relaciones sexuales, pero por lo menos algún tipo de contacto ya lo deben de tener. Nos damos cuenta de que a lo mejor si tenemos contacto con algún chico, chica de secundaria, sobre todo si tienen la confianza de hablar de estos temas con ellos, decir, ¿ya tienes novia? Sí, ya tengo novia. Ah, es la que me contaste la otra vez. No, ya es otra. Y después cuando vuelves a preguntar, no, ya es otra. Llega a suceder esto de que va a haber un mayor intercambio de parejas, una transición de una pareja a otra de una manera más paulativa y a mucho mayor velocidad que en comparación a los adultos. ¿Por qué? Puede ser por una falta de maduración a nivel psicológico, el hecho de que todavía no estamos listos para mantener una relación afectiva o sexoafectiva estable. Tenemos que tener en cuenta que la relevancia de este dato, ¿qué implica? Que entonces nos puede dar a entender que a mayor número de parejas aumenta la probabilidad de contraer una posible enfermedad de transmisión sexual, ETS y TS. Tenemos que tener también en cuenta que existen circunstancias en que los jóvenes con más parejas o un mayor número de contactos sexuales son quienes emplean menos el preservativo. ¿Ok? Hablando específicamente de nuestro país, México, adolescentes entre 15 y 17 años que son sexualmente activos han tenido por lo menos entre uno y dos compañeros sexuales como promedio. También va a haber una diferencia que vamos a encontrar en estos datos, va a haber diferencias de género en cuanto, llamémoslo con la palabra adecuada, la palabra directa, promiscuidad sexual. Generalmente los chicos, los varones, suelen tener una mayor variedad de parejas que las mujeres, llegando en ocasiones a ser el doble. ¿Por qué? Nuevamente aquí podemos tener a consideración variables sociales, socioculturales del lugar en donde se ubiquen. Porque, repito, no va a ser lo mismo cómo va a vivir, cómo va a expresar su sexualidad, su vida sexual. Tal vez un adolescente hombre que vive en una zona urbana, llamémosla CDMX, que como la vive un hombre en una comunidad alejada, rural, en la zona sur de nuestro país. Son todos estos factores que los vamos a ver distintos. Una gran mayoría generalmente el 80%, bueno, se realizó un estudio, hay un estudio realizado entre adolescentes, ahorita les comparto el nombre del estudio, que cuando se les preguntó a 1.500 adolescentes y adultos jóvenes con edades entre 15 y 24 años, ideas relacionadas al VIH, el 80% nos indica que pensaban que el VIH y o SIDA, porque incluso tenían esta confusión de términos, era causado por una bacteria. ¿Ok? Cuando realmente el VIH no es causado por una bacteria, es causado por un virus. Incluso su propio nombre lo indica, virus de inmunodeficiencia humana. Más de un tercio llegaba a negar o desconocía que la posibilidad de vivir con VIH y no estar enfermo, lo desconocían. ¿A qué me refiero con esto? Ellos no sabían que tenían el riesgo, que corrían el riesgo de también poder vivir con el virus, vivir con VIH. Más de la mitad pensaban que las personas infectadas o que viven con VIH
se les reconoce únicamente por su aspecto físico. Aquí nos vamos dando cuenta de las ideas erróneas, incoherentes, irracionales, estas rumiaciones con las que nuestra población joven todavía vive respecto a VIH. Cerca, un poco menos del 35%, creía que había riesgo por el simple hecho de convivir con otra persona que vivía con VIH. El 94% creía que recibir una transfusión de sangre significaba o le daba la significancia de de un alto riesgo de infección. Mientras que el 23%, tal vez sea un porcentaje menor, pero todavía elevado, continúa pensando que se corre un gran riesgo de transmisión de VIH a través de los besos y o saliva. Nuevamente nos damos cuenta que una pequeña perspectiva de cuáles son estas ideas irracionales, equívocas con las que vive nuestra juventud. Respecto a las medidas de protección, casi el 100%, poquito más del 90%, consideraba que el método más eficaz era el uso de preservativo. Generalmente nombraban condón masculino. También debemos reconocer que el condón femenino tiene la misma probabilidad, tiene el mismo uso y el mismo porcentaje de eficacia. Y lo consideraban como el mejor método de prevención. Sin embargo, cabe mencionar algo muy importante, las personas, los adolescentes, reconocían esta parte de que el 90% decían, sí, el uso de métodos como preservativos, anticonceptivos, pues me va a proteger, ¿verdad? Pero casi el 50%, el 40% para ser exactos, sigue teniendo esta idea de que el VIH únicamente se transmite en relaciones homosexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos mantienen relaciones heterosexuales, entonces no tienen ningún riesgo de contagio. Irónico esta yuxupostura, ¿verdad? De pensamientos. El preservativo me va a cuidar de alguna infección, de un embarazo, pero en cuestiones todavía hablando específicamente del tema de VIH, únicamente casi la mitad de personas encuestadas sigue considerando que se transmite únicamente por relaciones homosexuales. Nuevamente con estos resultados nos damos cuenta de las ideas, pensamientos y racionalidades con la que todavía nuestra juventud vive y continúa creciendo y continúa replicando. Bueno, las medidas de prevención que los jóvenes adoptan ante el VIH, generalmente, como yo les mencionaba, el uso de preservativo es el uso o el anticonceptivo más utilizado. Aquí vamos a hablar un poquito más entre los jóvenes europeos, mientras algo muy curioso es que conforme va aumentando la edad en Europa, el uso del anticonceptivo o el uso de preservativos va disminuyendo y comienzan a emplear píldoras anticonceptivas. Esto se encuentra relacionado a que ya tienen alguna pareja sexual o sexoafectiva fija, por lo tanto ya no se tiene el miedo o ya no creen tener un riesgo de que se les sea transmitido alguna infección o enfermedad de transmisión sexual. En Estados Unidos, más de la mitad de adolescentes reconocen nunca haber utilizado algún profiláctico o ningún tipo de método anticonceptivo. Nuestra realidad de nuestro país, México, es muy cercana a Norteamérica y Europa, en el hecho de que la mayoría de jóvenes que tienen una vida sexual activa sí utilizan como método anticonceptivo principal un preservativo. Sin embargo, también la mitad de estos jóvenes indican que prefieren no utilizarlo o nunca lo han utilizado en su vida. Aquí hay un dato muy interesante de que entre los jóvenes se suele emplear mucho más, es más común el uso de preservativos cuando se tienen parejas ocasionales que con la pareja habitual. Y esto puede ser causado a que todavía hay una resistencia cognitiva mental
que implica el hecho de que todavía es un tabú solicitarle a mi pareja fija, pues sabes que pues vamos a protegernos. Ahí pueden venir pensamientos o respuestas de por qué quieres que nos protejamos, te estás metiendo con otra persona, tú tienes algo, estás desconfiando de mí, etcétera. Existe ese miedo irracional a solicitarle a la pareja estable mantener relaciones sexuales por medio de algún preservativo. Nuevamente, un dato contrarrestante, el otro lado de la moneda, me gusta llamarlo, es que cuantos más parejas tiene un adolescente, un adulto joven, menos utiliza un preservativo. Y entonces nuevamente nos encontramos con una situación paradójica, que entonces mientras más crece un riesgo, entonces las conductas de prevención disminuyen. Irónico, pero real. Y entonces aquí nos podemos hacer esta serie de preguntas. ¿Por qué razón los adolescentes se exponen a situaciones que implican un riesgo para su salud? ¿Acaso carecen de información? ¿Les falta concienciación? ¿Desconocen el riesgo de las relaciones sin protección? ¿O qué elementos están obstaculizando, la puesta en práctica de estas medidas que los protegen, en este caso específico, ante una infección por VIH? ¿Ustedes qué creen? Hola, licenciado. Buenos días, perdón. Nuevamente no sé, no encuentro la manera de levantar la manita. Yo considero que también otro de los aspectos muy importantes es que los adolescentes están más preocupados por un embarazo que por una ITS. Ese es un factor también bastante relevante en cuanto a lo que son los contagios en gente menor. Muchas gracias, Gracias. Luis. Efectivamente, existe un miedo mucho mayor a un embarazo no planeado durante esta etapa de juventud que a alguna enfermedad o infección de transmisión sexual. Eso es muy cierto. Nuevamente aquí nos podemos apoyar en qué? A las pequeñas grietas que todavía no han logrado los alcances de la educación sexual y el por qué necesitamos una educación sexual de manera integral, que abarque todos estos temas y factores. ¿Alguien más quiere mencionar algo? Guillermo nos escribe, es falta de educación en el hogar y derriba los estereotipos y creencias que imponen algunas culturas o creencias religiosas. Exactamente, el papel de la cultura, el papel de la religión también va a jugar un papel muy importante en esta parte. Con esto igual quiero decir que si vamos a aplicar psicoeducación, si vamos a aplicar algún, alguna intervención, algún proyecto, algún plan, vamos a llegar a tratar de modificar o transformar, que dejen de tener esta religión, que abandonen su fe, su espiritualidad. No, pero sí es muy importante tenerlos a consideración. ¿Okay? Aquí nos vamos a encontrar, voy a hablar principalmente de dos modelos que nos explican de manera más concreta esta situación. Una de ellas es el modelo sociocognitivo de Bandura, desarrollado en 1994. ¿Qué nos dice Bandura? Bueno, Bandura nos va a determinar, nos implica, nos informa que nos vamos a encontrar con tres determinantes para el desarrollo de conductas. ¿Ok? Para el desarrollo de conductas, para el desarrollo de creencias, para todas estas partes que van a influenciar en esta cultura de prevención. Tres aspectos que debemos considerar. Uno, que hay determinantes personales que van a incluir factores cognitivos, afectivos y biológicos. ¿Qué quiere decir esto? Factores cognitivos, podemos considerarlo creencias, espiritualidad, religión, afectivos como
se está representando, estoy teniendo únicamente una relación física, estoy incluyendo sentimientos, la relación que tengo con mi pareja es únicamente sexual, es únicamente afectiva o sexoafectiva. Y biológicos, porque va a haber algunos factores biológicos que también van a influir, el nivel de desarrollo físico que estamos teniendo, la madurez física, biológica que se ha alcanzado. Por otra parte, también la conducta, las conductas que se llegan a realizar, generalmente aquí las podemos llamar conductas de riesgo, que son todas aquellas conductas que van a incidir en el desarrollo, en la transmisión de alguna infección o enfermedad de transmisión sexual o incluso un embarazo no deseado o no planificado. Y por último, la influencia del ambiente. Todo lo que nos va a decir, en este caso, cómo influyen los medios de comunicación, cómo influye mi familia, cómo influye la sociedad en donde me desarrollo. Si nosotros nos centramos desde este modelo, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para incidir desde la perspectiva psicológica? Incluso desde la perspectiva de acompañantes o incluso desde una perspectiva lo podríamos tomar. Si se vive con VIH, hay muchas personas que viven con VIH, que se vuelven activistas, acompañantes de otras personas que están pasando por el mismo proceso y también llegan a utilizar algunas de estas cuestiones. ¿Okay? Uno de ellos, para tratar de, no me gusta utilizar la palabra atacar, no me gustaría, pero sí para tratar de equilibrar esta situación, combatir esta parte de los determinantes personales, como lo cognitivo, afectivo y biológico. Entonces, nosotros ¿qué hay que hacer? Pues brindar información. Información relevante respecto al tema o los temas a los que nosotros queremos incidir. En este caso específico, información referente al VIH, métodos reales de transmisión, métodos de prevención, qué hacer para evitar, cuáles son algunos síntomas, a quiénes afecta, a quiénes no afecta, todo ese tipo de información. ¿Con cuál fin? Pues alertar a la población, aumentar conocimientos acerca de todos los riesgos que puede conllevar el sexo sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de prevención. Ahora, para desarrollar esta parte de la conducta, pues entonces, desde la perspectiva psicológica, ¿qué hay que hacer? Programas o programas de intervención que desarrollen habilidades sociales y o de autocontrol. ¿Estas para qué son necesarias? Bueno, las necesitamos para que los conocimientos que son adquiridos anteriormente por medio de la información, ahora se conviertan en algunas conductas concretas. ¿Para cómo? Que no se quede únicamente en el hecho de que, ok, supongamos, no sé, Liliana Zamora, supongamos, es psicóloga. Liliana va a dar una plática, va a brindar psicoeducación respecto a la educación sexual en un grupo de adolescentes en una secundaria. Y les brinda la información y les dice, incluso les lleva material, reparte incluso todavía preservativos, que generalmente es lo que clásicamente se llega a hacer. Y ok, sí, Liliana brindó la información, le enseñó qué es, pero pues ya, se queda hasta ahí. Esa información se queda hasta ahí, tal vez ni siquiera pusieron atención, etc. Entonces, para complementar esta parte, ¿qué es lo que hay que hacer? También desarrollar estas habilidades sociales de autocontrol. ¿Cómo habilidades sociales? Para que busque recursos sociales que le puedan ayudar a aclarar dudas respecto al tema, con personas con alguna formación básica o que tenga algún conocimiento básico respecto al tema que va a consultar. Que busque y que se pueda refugiar en personas que se conviertan en un apoyo social, que se convierta en un recurso, a quien pueda acudir sin necesidad de que vaya a recibir señalamiento, culpa, que lo vayan a regañar. También es necesario desarrollar el autocontrol en el momento de decir, ok, ya me enseñaron que debo utilizar un preservativo. ¿Okay? Pero a mí no me gusta, yo no estoy acostumbrado a utilizarlo. Ok, entonces hay que desarrollar estas habilidades de autocontrol. Ok, no me gusta, para mí es incómodo, yo creo esto y el otro.
Ah, ok, pero ya me enseñaron que entonces, si no lo uso, puede pasar esto, esto, esto y esto. Entonces necesitamos ir desarrollando ese autocontrol, es decir, relajarnos, pensar un minuto. Esto se puede realizar por distintas estrategias. ¿Para qué? Para que después de que ya se lo replanteen la situación, él o la chica ya pueden decir, ok, necesito, si no vamos a mantener una relación sexual con protección, entonces no va a haber. Y ni modo. También potenciar la autoeficacia, que es aquí igual viene muy relacionado con el autocontrol, que va a hacer que el individuo entonces ya lo ponga en práctica todo esto que aprendió, no solo los datos duros que nos dan, no solo la información del folletito, de la exposición, no. La autoeficacia ya lo vamos a poner en práctica. ¿Para qué? Para que identifique, ya poniéndolo en una situación real, va a permitir identificar qué es lo que me está fallando, qué es todavía lo que, no sé, me causa nervios, miedo, temor, todavía estos pensamientos, ideas que me vienen a la mente, y a partir de ello, comenzar a identificar y mejorar estas habilidades, tratar de eliminar estas situaciones que nos ponen o que los ponen en un alto riesgo respecto a su vida sexual. Respecto al ambiente, generalmente es una realidad. Muchos pueden llegar a decir es que no hay mucho que hacer para la modificación del ambiente y podríamos decir que está en lo cierto, porque a veces desde trabajando desde una institución pública, una institución de gobierno, se convierte en algo difícil tratar de modificar las condiciones que ya estaban preestablecidas de manera cultural o social. Se convierte difícil. Una institución privada tal vez tenga un poquito más de medios para realizarlo, pero también no tiene un gran alcance. Y desde una práctica individual, pues a lo mejor llegamos y decimos si se nos dificulta más. Y aquí decimos, entonces, me pueden decir y preguntar, entonces, David, el ambiente, el contexto en donde se desarrollan los jóvenes, los adolescentes, las poblaciones en donde nosotros quisiéramos incidir o trabajar, ¿no podemos hacer nada? Sí y no. O la clásica respuesta de la psicología, depende. ¿De qué va a depender? De qué es lo que nosotros buscamos. Si tú buscas modificar el contexto, la situación en la que vive, a lo mejor la población con la que estás trabajando, vas a fallar tu objetivo, va a fallar, porque va a ser muy difícil que llegues a modificar todos aquellos factores, esas creencias, ideas, situaciones económicas, contextuales, socioculturales, que ha conllevado a la situación actual en donde vive. Por el contrario, sí puedes incidir en el ambiente como generando redes de apoyo a una gran escala, generar estas redes sociales. A lo mejor actualmente, cuando escuchamos la palabra red social o redes sociales, únicamente se nos viene a la mente Facebook, Twitter e Instagram. Pero no, una red social realmente se originó por el convivio, los lazos que generaban los mismos miembros de una sola comunidad o de un mismo o de una misma área específica. ¿Cómo se desarrolla este o cómo se fomenta este apoyo interpersonal? Pues bueno, ok, fomentarle a los jovencitos, a las jovencitas, a la población en donde estamos trabajando. Ok, si tú tienes esta duda, ¿con quién puedes acudir? No, pues está tal lugar, tal persona me puede apoyar. Ok, ¿y de qué manera respondería? De tal, tal y tal manera. Ok. En caso de que tú necesitaras, no sé, algún método anticonceptivo, ¿a quién acudirías? No, pues está el centro de salud aquí de mi comunidad, que tal vez es el único acceso a servicios de salud que tengan o que tienen. Y ok, ahí ya tienes, pero sí sabías que el centro de salud, aparte de brindarte esos anticonceptivos, igual te puede brindar más información. De esta manera nosotros ir fomentando la búsqueda de apoyo, de que únicamente no se queden con lo que les está brindando su compañerito, lo único que tal vez nosotros desde una perspectiva profesional estamos brindando, sino también fomentar que busquen el apoyo en otras áreas, ese apoyo social, porque al fin y al cabo, con el paso del tiempo, ese recurso
les va a ayudar al afrontamiento a cambios que va a ser muy necesario en caso de que algún embarazo no planeado o la aparición de alguna enfermedad de transmisión sexual aparezca. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, ok, Guillermo dice que sí, todo bien. Ana María, sí, ok. El segundo modelo del que yo quiero hablarles es el modelo Precede, que es de Green, es incluso un poquito anterior al de Bandura, pero ¿qué creen? Este modelo, el modelo Precede, actualmente es el que mejor resultado e instituciones que trabajamos con poblaciones y que trabajamos con el tema del VIH, usualmente es el que más utilizamos. ¿Por qué se llama Precede? Bueno, es por sus siglas en inglés, Predisposing, Reinforcing and Enabling Causas of Educational Diagnostic Evaluation. Predisposiciones, reforzadores y algunas causas para la educación del diagnóstico evaluativo. Disculpen mi inglés que parece de Google Traductor, pero sí, el inglés no es muy mi fuerte. Este modelo a mí me gusta, tengo emoción al hablar de él por los alcances que llega a tener, no solo en la parte de resultados, sino también por todos los aspectos, eh, todos los factores que toma en cuenta. Este modelo va a describir distintas variables que anteceden, es decir, todos estos antecedentes que han conllevado a la situación, todo lo que está sucediendo en la actualidad, tiene en cuenta conductas relacionadas a la salud y las agrupa en tres apartados: variables predisponentes, variables facilitadoras y variables reforzantes. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con este tipo de variables o factores? Bueno, con los predisponentes va a incluir toda la información, actitudes, valores y creencias con las que creció mi paciente, mi usuario, mi población con la que yo estoy trabajando. Aquí a quienes podemos nombrar, ok, podemos aquí incrustar creencia religiosa, cultura a la que pertenece, zona, hablando de México, zona del país en donde se ubica, si el contexto donde vive se desarrolla es un contexto rural o urbano, todas estas creencias que va a tener, lo que ha aprendido, si tiene conocimiento respecto a la sexualidad, a cómo vive su vida sexual, si no, quién le ha enseñado, su familia, en la escuela u otras instituciones, todos estos factores predisponentes, toda esta información, todo lo que al fin y al cabo va a conllevar a lo que actualmente le está sucediendo o a la situación actual en la que actualmente se desarrolla. Como factores facilitadores nos vamos a referir a todas esas habilidades que se pueden desarrollar para los comportamientos preventivos. También se consideran recursos, materiales y el acceso que se tiene a los mismos. ¿Okay? Porque en estos factores facilitadores, ¿quiénes podrían estar? Ok, factor facilitador en tu escuela, en la institución, te brindan información o te brindan educación sexual. No, pues que sí, es un facilitador. Si nosotros vamos a brindar psicoeducación, vamos a intervenir en ese aspecto, nosotros nos convertimos en un factor facilitador. Que el centro de salud de la comunidad da pláticas o por lo menos brinda información, todavía se ha visto en periódicos murales, que yo creí que ya no existía, pero me di cuenta de que sí. Eso también es un factor facilitador. Que a lo mejor tenemos acceso a Internet, también es un factor facilitador. Todos esos factores, todos aquellos recursos y materiales con los que se puede contar para previamente seguir desarrollando una cultura de prevención. Pero ojo, aquí también tenemos que tener en cuenta ok, podemos tener toda una lista de factores y de facilitadores, pero ahora también hay que tener en cuenta qué tan viable es el acceso a ellos.
A lo mejor la mitad o tres cuartas partes de la población con la que estamos trabajando tiene acceso a ellos. Hablemos ahorita todavía de adolescentes, de jóvenes adultos. A lo mejor tres cuartas partes tiene acceso a todos estos recursos, pero esta otra cuarta parte no tiene acceso por motivos económicos, por motivos sociales, por tabús, porque a lo mejor si la adolescente va a buscar estos recursos o trata de consultarlos, le da miedo de que la sociedad, su familia, los vecinos lo vean y lo señalen. Tiene este miedo. Hay que checar también todos esos factores. Todo esto va a ir relacionado, por eso es importante también factores predisponentes. Identificar todos ellos. Si es necesario enlistarlos, enlistarlos. Si es necesario enlistarlos de manera individual con cada uno que vamos a trabajar, también, que es lo más recomendable. Y por último, factores reforzantes. Con factores reforzantes, ¿alguno de ustedes está familiarizado con el modelo conductual, con la psicología conductual? Karina, sí. Karina, ¿crees Rosa María Montes? No. Karina nos indica que sí. Karina, ¿nos podrías hablar un poquito respecto a qué nos referimos con un reforzante? Con un reforzador, bueno, existen, para que una conducta se repita o para que podamos erradicar conductas, desde el modelo conductual, cognitivo-conductual, se manejan los reforzadores positivos o negativos. En el caso de reforzar una conducta, se puede aplicar un reforzador positivo, algo que le agrade o le sea del agrado a la persona, con el fin de reforzar esa conducta positiva. Y en el caso de erradicar una conducta negativa, bueno, aplicar a lo mejor un reforzador negativo, en este caso tal vez un castigo o una conducta que sea aversiva para la persona y erradique esa conducta negativa. Ok, Karina, muchas gracias. Sí, efectivamente, estos reforzadores van a ser aquellas acciones que vamos a tomar, que vamos a realizar, valga la redundancia, para reforzar las conductas que ya estamos implantando. Como Karina lo mencionó, tenemos reforzadores positivos, reforzadores negativos. Nosotros, y con el modelo precede, generalmente van a ser reforzadores positivos y, bueno, generalmente cuando nos encontramos en la facultad, nos enseñan que los reforzadores pueden ser desde premios, un dulce, un regalo, ok, pero nosotros vamos a trabajar mediante este modelo precede y fuera del modelo es lo más recomendable que sean reforzadores afectivos, reforzadores sociales, ¿ok? ¿Y qué va a incluir en estos factores reforzantes del modelo precede? Bueno, todas aquellas actitudes, conductas que van a estar presentes en el medio donde se va a desarrollar nuestro sujeto, nuestro individuo, nuestro usuario, la población con la que estamos trabajando, para que por medio de esos reforzadores se dé cuenta de que existen consecuencias. Estos pueden ser dentro de la familia, con la pareja, en la escuela, en el ámbito donde se desarrollen, va a haber cierto nivel de consecuencia. ¿Sí? Estas consecuencias no siempre van a ser negativas, recordémoslo, una consecuencia puede ser positiva o negativa, y todas ellas tienen que ir hacia la misma finalidad, desarrollar conductas saludables. ¿Sí? Continuamos, perdón. Ok, el modelo precede, como yo les mencionaba, es una herramienta que ha sido utilizada para diagnóstico, evaluación de conductas, ya que esto nos permite ir organizando todos estos factores, todos estos elementos que influyen
en estas conductas relacionadas a la salud, las va organizando en distintas variables, lo que lo va generando en una mediación de riesgos. Nos vamos dando cuenta de que con esta división, esta clasificación, va a ser más fácil que nosotros identifiquemos los riesgos y posteriormente mostrar los riesgos que va a conllevar esta situación a las poblaciones en donde nosotros vamos a trabajar. Por lo tanto, es de gran utilidad para planificación e intervenciones preventivas. ¿Ok? Bimbele y Gómez, posteriormente en 1994, recordemos que este modelo precede, es desde los 80, describen que hay diversas aplicaciones de este modelo y se pueden llevar a cabo mediante distintas intervenciones, generalmente a nivel comunitario, para la prevención del VIH. Tanto en poblaciones, generalmente da resultados en población general, como en usuarios que utilizan drogas inyectables, como con jóvenes con algunas actitudes o conductas de alto riesgo. ¿Ok? Es lo que yo les decía, este modelo nos permite tener grandes alcances y grandes resultados. Ahora, vamos a encontrar distintas variables, pero antes de continuar, eh, voy, a, voy a dejar un momento, 5 minutos, para ir al baño, tomar agua. En mi caso sí necesito tomar un poco de agua. Y ahorita en 5 minutos continuamos. ¿Les parece bien? Son 12:28, 12:33 continúo.
Bueno, continuamos después de esta pequeña pausa. Una disculpa, pero sí tenía que hacer esta pausa porque ya no podía continuar hablando. Este, ok. Respecto a este modelo precede, como yo les había comentado, nos facilita dividir todos estos aspectos, todos estos factores en en una distinta cantidad de categorías o variables. ¿Ok? La primera de ellas vamos a encontrar las variables cognitivas. ¿A qué nos referimos con las variables cognitivas? Bueno, aquí nos vamos a encontrar en sesgos en la información y creencias erróneas. ¿Cuáles van a ser estos sesgos en la información y creencias erróneas? Bueno, se los comento. eh, Les voy a ir dando yo ahorita un ejemplo y espero igual todos podamos ir participando ahorita los que estamos aquí, ¿ok? Sesgos en la información y creencias erróneas. En una ocasión cuando yo asistí a dar una pequeña conferencia respecto a este tema de la educación sexual en un bachillerato, una preparatoria, estamos de acuerdo, ya no es de educación básica, ya es educación intermedia, por así llamarlo. Y dentro de las preguntas que más me llamó la atención fue que todavía una de las señoritas me preguntó directamente, ¿verdad que no se corre ningún riesgo en la primera relación sexual? Y yo le pregunté, ¿cómo que no se corre ningún riesgo? Y me dijo, sí, en la primera relación sexual no se corre riesgo ni de embarazo ni de ninguna enfermedad. Ese es un tipo de ejemplo de sesgo o de creencia errónea. Son algunas creencias equívocas respecto a ciertos temas que por una u otra situación se mantienen y se siguen replicando. Como ya les había dicho, esto puede ser falta de educación, regresamos, cultura, sociedad, ideas de la familia, ideas que ha escuchado dentro de su mismo grupo de compañeros, amigas, etcétera. Una percepción normativa, una percepción del hecho de que, ¿a qué nos referimos con esto? La percepción normativa se refiere a que lo que yo veo a mi alrededor, si lo están realizando personas a mi alrededor, que son semejantes a mí, entonces es normal y se debe de hacer. Un buen ejemplo de ello sería percepción normativa. Si escucho o veo que mis compañeros o las personas que se encuentran a mi alrededor dicen que no les gusta utilizar anticonceptivos o preservativos o condones, entonces yo tampoco lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es normal. Así lo percibo. Lo percibo de que si los demás lo hacen, mis iguales lo hacen, lo mencionan, entonces es algo normal. Y si ellos no lo hacen, yo tampoco tengo por qué hacerlo. Percepción de riesgo va a hacer referencia a todas aquellas situaciones, a cómo perciben el riesgo. En el caso específico de VIH, podemos mencionar de qué manera consideran a la enfermedad, qué riesgos tiene para su salud, qué creencias, qué conocimientos tienen, qué percepción tienen respecto al tema. Y de ahí viene de la mano con percepción de gravedad en la enfermedad o de la enfermedad. Es decir, si a mí me llegan a transmitir VIH, si comienzo a vivir con VIH, ¿qué me va a suceder? Lo que me va a suceder va a ser tan grave, no va a ser tan grave. ¿Qué ideas, pensamientos, de qué manera yo percibo esa gravedad ante la enfermedad? La siguiente que me parece igual muy importante, igual reconocer en las personas con las que vamos a trabajar o que se puede trabajar este modelo, es la capacidad para adoptar conductas protectoras. Hay que tener esto así, tener muy en cuenta, porque esto no, si lo hacemos correctamente, nos puede facilitar el trabajo, pero si no lo hacemos de manera correcta, nos vamos a poner nosotros solos una traba. Eh, ¿Cómo es la percepción de estas capacidades? Bueno, revisar qué elementos, qué circunstancias, qué habilidades cuentan las personas con las que estamos trabajando, nuestras poblaciones, si son viables o no para que adopten nuevas conductas, qué los detiene para adoptar estas nuevas conductas, qué elementos.
qué cosas tenemos a nuestro favor, qué cosas tenemos en nuestro en contra, y de qué manera lo percibe nuestra población. Es decir, tú tienes esta conducta, ok, sí, pero se puede modificar, la podrías modificar a esta otra, lo estoy mencionando de manera coloquial, lo puedes modificar a esta otra, ¿cierto? No, pues que sí, no, pues que no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y las respuestas que nos van a brindar nos van a ser de gran utilidad para posteriormente seguir trabajando. El nivel de preocupación ante cierta situación, aquí lo podemos llamar nivel de preocupación, tal vez me preocupa, tengo un alto nivel de preocupación a que me lleguen a transmitir VIH. O tal vez por el contrario, nos podemos encontrar con algunas personas que no les preocupa. Y también identificar por qué te preocupa tanto, por qué no te preocupa. Percepción de que los cambios conductuales van a reducir los riesgos. Este igual es muy importante. ¿De qué manera van a percibir los cambios? Una vez que ya estamos comenzando, ya se les planteó los cambios que son necesarios en su día a día para tratar de prevenir no solo situaciones referentes al VIH, sino situaciones referentes a toda su vida sexual. ¿De qué manera percibirían los cambios en su conducta? ¿Estás dispuesto a cambiar tus conductas? No, pues que sí, no, pues que a lo mejor no. ¿Por qué no? Porque pues es que yo ya he vivido toda mi vida de esta manera y pues realmente no me ha afectado hasta ahorita, no tendría por qué cambiarlo. O no, pues sí, ya me di cuenta de que sí es necesario cambiar algunos aspectos, ¿por qué? Por mi bien. Hay que identificar todas estas variables, todas estas percepciones a nivel cognitivo. Nivel cognitivo, recordemos lo que piensan, lo que creen, todo lo que viene de nuestra mente, incluso lo que sienten respecto a los cambios, a la situación que viven actualmente, a la gravedad frente a la enfermedad, qué es normal, qué es anormal para ellos. Después nos encontramos con nuestras variables conductuales, que estas son mucho más fáciles de observar, de analizar. Realmente es la que la mayoría no tenemos problemas respecto a detectar este tipo de variables. Que si posiblemente existe algún consumo de alcohol o de drogas. ¿Existe? ¿No existe? No, que sí existe. Ok, variable conductual de riesgo. Tiene una gran variedad de parejas sexoafectivas. Ok, ¿lo voy a juzgar por eso? No, puede tener la cantidad de parejas que quiera. Eh, Va a depender. Mientras no lo considere o no se genere un problema a terceros, de acuerdo. ¿Está teniendo protección en sus relaciones? No. Ok, entonces ahí sí tenemos que trabajar. Conducta de riesgo. Está teniendo una gran cantidad de relaciones o de parejas sexoafectivas sin ningún tipo de protección. Sonará incluso todavía un poco, llamémoslo un poco increíble, poco creíble, el hecho de que todavía muchos hombres, mujeres, población en general, en edad adulta, continúa utilizando preservativos de manera adecuada o inadecuada. Esto también hay que identificar. Si los utiliza de manera inadecuada, igual, conducta de riesgo. Identificar qué habilidades tiene para solicitar sexo seguro a la pareja. ¿A qué me refiero con eso? El chico, la chica es capaz de decirle o hablar con su pareja, o es más, ya ni siquiera hablemos de chico, chica, el hombre, la mujer, el señor, la señora, los esposos, tienen ese grado de comunicación, esas habilidades para decirle a su pareja, oye, ¿sabes qué? Hay que comenzar a cuidarnos. No, que por qué quieres, si somos parejas, tenemos una relación formal, ¿por qué te quieres empezar a cuidar? Ok, identificar qué habilidades cuenta con buenas habilidades asertivas, no cuenta con ellas, qué necesita para desarrollarlas, necesita esto, y trabajar también en ello. La asertividad, es lo que yo les mencionaba, en situaciones de sexo no seguro, esto se da mucho y es en lo que generalmente se trabaja. Apoyar, ayudar, incidir en el desarrollo de habilidades asertivas, sobre todo en la parte de aprender a decir no.
Desafortunadamente se da mucho en las mujeres el hecho de que no tienen desarrollada esta habilidad en el ámbito de negarle a su pareja en la relación sexual si no hay protección o algún método de protección de por medio. Y aquí también influye posiblemente por parte de la pareja cierto nivel de presión o violencia psicosexual. Todas estas variables conductuales hay que tenerlas en cuenta. Y la última variable conductual, acceso a métodos de prevención. Ya no solo es el hecho de que si tienen acceso o no a ellas, de que posiblemente la clínica, la institución que les brinda los métodos de prevención esté cerca de donde viven, cerca de su zona habitacional. No. También identificar si van o no a solicitar estos métodos de prevención. Si lo solicitan, ¿por qué? No lo solicitan, ¿por qué no? Identificar todas estas variables referentes a las conductas. Y otras variables que también tenemos que tomar en cuenta, a pesar de que no tienen tanta incidencia, pero realmente son relevantes al momento de que nosotros estamos diseñando nuestros programas de prevención, sobre todo en esta parte de la cultura de prevención, es identificar que existen diferencias de género. No va a ser lo mismo el trabajo 100% con hombres que el trabajo 100% con mujeres. Generalmente se da una incidencia y con resultados mucho mayores cuando los grupos son mixtos, pero en ocasiones nos vamos a enfrentar que hay escuelas en las que dicen temas de sexualidad, sí, trabaja primero con hombres, trabaja después con mujeres. Y va a haber diferencias respecto a género. Recuerden, sociedad machista, que a veces aunque lo neguemos, existe. Como yo les decía anteriormente, a los hombres se les alaba tener una vida sexual abierta y que lo esté divulgando, a la mujer se le culpabiliza y se le toma a mal. ¿Okay? Las creencias religiosas también, como yo les mencionaba al inicio, no significa que nos vamos a meter con las creencias religiosas de cada persona, pero también nosotros notar que se convierte en un factor, en una variable de gran relevancia, nosotros identificarlo y hacérselo saber a las personas, a la población con la que estamos trabajando. Se da mucho en la religión católica, sobre todo en nuestro país, cerca del 80% de la población con creencia católica, y dentro de la religión católica se prohíbe el uso de métodos como el preservativo o cualquier tipo de método anticonceptivo. Aquí hay que identificar esta parte. Y obviamente, como yo les decía, no vamos a llegar a decirles, ¿sabes qué? Cambia de religión por tu bien. No. Debemos de buscar las palabras adecuadas, la forma en la que vamos a trabajar e incidir con esa población, sobre todo si tiene creencias religiosas muy arraigadas y muy centradas. El hecho de decir, ok, no, la palabra adecuada no es confío, ok, yo respeto las creencias que tú tienes, créeme que en ningún momento me voy a interponer o voy a tratar de modificar estas creencias en tu religión, en tu Dios, llamémoslo el Dios que sea. Pero sí me gustaría que te des cuenta de que hay algunos factores, hay algunas situaciones que si tú no tomas estas medidas de prevención, de precaución, pues a la larga te van a llevar mayores consecuencias. Pues sobre todo en esta parte de creencias religiosas es muy importante trabajar con algún modelo de transformación de creencias irracionales. Terapia racional emotiva es muy bueno para situaciones donde la religión está influyendo demasiado, pues siempre y cuando la sabemos llevar de una manera adecuada, que no se convierta en una ofensa para la persona en la que estamos trabajando. Recordemos que toda esta situación de creencias, toda esta línea de creencias, sobre todo si viene arraigada desde generaciones atrás, es muy difícil de modificar. Y sobre todo va a haber una variable muy importante, si existe una proximidad o no a otras personas afectadas o que viven con VIH. Generalmente, si se tiene una cercanía y una proximidad con otras poblaciones que viven con VIH o con personas que viven con VIH, es mucho más fácil incidir. ¿Por qué? Porque la mayoría de tabús se han derrumbado por esta misma proximidad, cercanía. Se sabe un poquito más acerca del tema y un poquito más acerca de cómo prevenirlo.
Obviamente el hecho de vivir o tener una proximidad con una persona que vive con VIH no te convierte en un experto en el tema, no, pero se convierte en un factor relevante. ¿Por qué? Porque te convierte o debería convertirte en una persona un poquito más abierto a todas estas perspectivas referentes al tema de la prevención. Ok, ya casi para finalizar, para generar entonces una cultura de prevención, ¿qué podemos hacer desde la perspectiva de la psicología? Esto, debemos considerar todos los factores o componentes relacionados, todos, hasta incluso el que podemos decir, el trabajo al que se dedica influye. No, no, a lo mejor no influye, no, también puede influir, porque recuerden que no va a ser lo mismo trabajar con una población a lo mejor de personas que trabajan dentro de una oficina que con una población de trabajadores o trabajadoras sexuales. ¿Ok? Todos estos aspectos relacionados con su día a día, factores cognitivos, conductuales, de ambiente, pensamientos, sentimientos, creencias, nivel de educación, nivel económico, contexto, etcétera, toda la lista que he venido repitiendo influyen. Por eso los repito constantemente, porque hay que tomarlos en cuenta. Es muy importante. Otra, siempre hay que tener en cuenta que la adaptación de nuestro contenido, de nuestro programa de intervención, de nuestra psicoeducación, todo lo que nosotros vayamos a hacer, lo debemos de adaptar a nuestras poblaciones. Nunca hay que esperar que nuestras poblaciones o nuestros grupos o comunidades donde vamos a trabajar sean las que se adapten a mí, a mi trabajo, a mi proyecto. No, nosotros, por el contrario, debemos adaptarlo a esas poblaciones. Por lo menos si nosotros deseamos tener una verdadera incidencia con resultados, por lo menos a más del 60%, nosotros debemos adaptarlos. Aquí igual muy importante, hay que reconocer lo que les decía, por lo menos al 60%, no existe un plan, ni diseño, ni estrategia, ni por más que lo estemos planeando y diciendo que nos vaya a funcionar al 100% en todas las poblaciones, que nos dé resultados eficaces al 100%. Ninguno. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me convierto en una eminencia, en un experto en el tema de la psicología, salud mental y VIH. Ok. Teóricamente tengo, llamémoslo, todos los conocimientos que existen del mundo y por haber. Supongamos que somos la enciclopedia andante. Pero al momento en el que nos enfrentamos con la realidad, una realidad existente allá afuera que puede modificarse y que va mucho más allá de los contenido teórico, nos damos cuenta de que tal vez todo lo que aprendimos sí nos pueden servir como bases, pero no es la solución total al problema. Sobre todo porque la realidad, si de por sí la realidad entre una comunidad a otra comunidad es distinta, de un país a empecemos que de un continente a otro, la realidad es distinta. De un país a otro, la realidad es distinta. En el caso de México, no es la misma la realidad que se vive en el norte del país que la que se vive en el centro, que la que se vive en el sur. Y dentro de cada uno de los estados no va a ser lo mismo la realidad que vive cada municipio, cada distrito. Por ende, no es lo mismo lo que vive cada comunidad. Y por ende, nuevamente, no es lo mismo lo que vive cada uno de nosotros. Cada uno somos diferencia. Somos diferenciados uno del otro por nuestras experiencias previas, por las distintas características con las que crecimos, por los reforzadores sociales con los que crecimos que nos hicieron y nos mantuvieron esas ideas ahí centradas dentro de nuestra mente. Todo esto va a hacer que un solo diseño o plan de intervención no funciona al 100% en todos los lugares. Un claro ejemplo de ello es que nos podemos dar cuenta de que los programas de salud, los programas de atención que se brinda desde gobierno, no dan los mismos resultados o no dan resultados positivos en todas nuestras poblaciones. Hay que recordar siempre que la psicoeducación, los programas de reestructuración cognitiva, modificación cognitivo-conductual, pueden convertirse en nuestras grandes herramientas y aliadas.
Así que es importante que si nosotros vamos a trabajar o nos interesa el tema del VIH o incluso temas referentes a modificación de ideas, estigmas, ahorita llamémoslo salud sexual y reproductiva, pero referente a modificación también de alguna idea, eh, por cuestiones de salud, cualquier enfermedad crónica degenerativa, hay que tener en cuenta que todas estas técnicas son nuestros aliados. Por ende, hay que aprender a desarrollarlas, aplicarlas e ir generando experiencia para su desarrollo óptimo en el campo real y profesional. A modo de conclusión, los modelos teóricos que vimos, tanto el modelo de Bandura como el precede, nos ponen o nos hacen o nos dan a entender, nos hacen caer en cuenta que hay una gran cantidad y de diversidad de determinantes de las conductas sexuales de riesgo. Esto no significa que nuestras conductas sexuales de riesgo dependen de una sola cosa o situación, no, van a depender de una gran cantidad de determinantes, factores y situaciones que hay que tener en cuenta. Los factores cognitivos, como los conocimientos sobre las enfermedades, vías de transmisión, balance costo-beneficios, etcétera, hay que ponerlos en práctica para que sean comportamientos de salud y que resulten determinantes en el desarrollo también de nuestros programas de intervención, sobre todo ahorita en el caso específico, si se desea realizar una verdadera cultura de prevención frente al VIH. Durante los últimos años es algo muy positivo, lo cual agradezco. Se ha logrado mejorar el conocimiento sobre SIDA y VIH entre adolescentes y en la población general. Es decir, ya no estamos tan perdidos, pero sin embargo, todavía existen algunas ideas irracionales, falta de conocimientos o complementarlos. O incluso, aparte de complementarlos, yo diría más bien actualizarlos, porque una gran cantidad de poblaciones todavía tiene estas ideas arraigadas que vienen desde los años 80 o 90. Todas las futuras actuaciones preventivas deben de atender a todas las variables que van a modelar los comportamientos respecto a la salud, el ser especial hincapié en las de carácter cognitivo. Si nosotros únicamente nos centramos en las conductas y no en la parte cognitiva, no vamos a lograr realmente nada, porque si no logramos modificar esta cantidad de pensamientos, ideas irracionales, etcétera, realmente la modificación de conducta no se va a dar. Es preciso entonces que hay que continuar desarrollando programas de prevención dirigidos especialmente a la población joven en ámbitos educativos. Hay que diseñar, emplear técnicas bien establecidas. Hay que incidir sobre todo en el conjunto, reitero, de las variables que van a determinar estas conductas de riesgo ante el VIH, a nivel personal, a nivel social, como a nivel contexto. Y bueno, aquí tenemos unas pequeñas, muchas, referencias bibliográficas en las que me basé para presentar esta pequeña charla, esta ponencia. No me la saqué de la manga. Aquí tenemos unas pequeñas fuentes de información. Hemos llegado al final de esta ponencia, así que si alguno tiene preguntas, dudas, cuestiones, comentarios, los escucho o las escucho. Buenas tardes, nuevamente Luis. Bueno, ya hemos visto que ya nos has comentado que la educación es básica, obviamente, pero yo quisiera reiterar lo que habíamos hablado el día de ayer con respecto a lo que es la cultura, lo que es la hipersexualización de los niños, que desde niños, desde muy chavitos se les está diciendo que si la novia, que si la minifaldita, que si el perreo, que si todo ese tipo de situaciones van sexualizando a los niños desde edades muy tempranas, y eso propicia que pues caigan en situaciones no agradables, pero paradójicamente les
preguntan algo de sexo a los niños y automáticamente los coartamos, como comentabas hace un rato. No tenemos la capacidad de hablarles de sexo, pero sí de decirle que esa minifaldita se le ve bien, que debe de tener su noviecita, que debe de actuar de tal o cual manera, porque ya sea porque es hombre o porque es mujer. Entonces yo considero que pues también es importante tener en cuenta estas situaciones para evitar situaciones desagradables en el futuro. Esa sería mi aportación. Muchas gracias nuevamente, muy interesante toda la plática, y pues vamos a continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu comentario. Efectivamente, nos encontramos con una doble moral muy grande. Hablo específicamente en el tema de México, desconozco el contexto exacto del resto de los países de nuestros hermanos latinoamericanos. Sin embargo, no creo que exista mucha diferencia. Esta doble moral respecto a la hipersexualización, como tú lo estás mencionando. Esta parte de sí, hija, incluso lo podemos ver, hay un ejemplo bueno, les voy a comentar una experiencia personal. Eh, yo hace poco estaba viendo fotografías con mis primos, fotografías todavía de las físicas. Estaba viendo fotografías con mis primos y primas de nuestra infancia. Y estábamos viendo y incluso estábamos mencionando, ¿ya viste antes cómo nos vestíamos? Antes cómo nos vestían, porque ni siquiera nos vestíamos nosotros, cómo nos vestían. Y sí, era ropa infantil, ropa que realmente estaba adecuada a las edades que nosotros teníamos. Solo que lo veíamos extraño o incluso nos causó un poco de risa, pero no nos dimos cuenta en ese momento. Pero sí tienes razón, hay una hipersexualización, un deseo de que nuestros pequeños, nuestros niños se vean mayores, se comporten un poquito más como adultos, se vistan un poquito más como adultos. Y como mencionas, ok, está bien que baile la hija, que la minifaldita, que deberías buscarte tu noviecito, tu noviecita, que en el caso del niño vete buscando noviecitos, noviecitas. En el caso de la niña, te voy a comprar tus muñecos para que aprendas a cuidarlos, que seas una mamá. Estamos preparándolos. ¿Para qué? Para una etapa en la que ni siquiera deberían disfrutar otros aspectos de su infancia. Pero como dices, ahí viene esa otra parte de la doble moral, del hecho que cuando realmente estamos hablando, cuando se desea hablar de algún tema sobre sexo, que incluso en la escuela o en alguna plática de, oye mamá, oye papá, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? Se va del tema. Tienes mucha razón, Luis. Es algo a lo que hay que tomar en cuenta, es cierto. Viene dentro de los factores determinantes del modelo precede, es parte de los factores determinantes, del hecho de decir por qué es así, por qué es así, ok, porque tal vez la familia incidió en esto. Aunque igual como dices, es algo que hay que también trabajarlo para detenerlo y tratar de evitar alguna de las situaciones, tratar de evitar cualquier situación negativa que se pueda desarrollar en torno a esto. Veo otras dos manitas levantadas, veo una de Guillermo y veo una de Ana María, solo que no sé si volviste a levantar la mano, Guillermo, o es la misma levantada de la vez anterior. En lo que me respondes, te escuchamos, Ana María. Gracias, profesor. Lo que pasa es de que, bueno, yo creo que esto es desde chiquitos, pero nos han estado inculcando, y yo creo que a todos o a la gran mayoría de los que estamos presentes nos ha pasado, de que, para empezar, desde bebés, la cobijita rosa, no, pues para que se vea que es niña. O desde bebé, ¿no? Y no te juntes con los niños porque tú eres niña. Y a los niños, oye, no tienes que jugar con las niñas, y menos con las muñecas. ¿Qué haces con las muñecas? Tú tienes que jugar con los niños y a los carritos. Desde ahí empezamos, pues ahora sí que a estarnos dividiendo. En lo personal, a mí sí me decían que no jugara con los niños. Y yo, pues sí me llevo mejor con los niños que con las niñas. Y me encantaba enlodarme para estar cazando con los niños estos ajolotes que se formaban con las lluvias allá en la Ciudad de México, que llueve tanto.
Y me iba hacia al baldío y a estar cazando ajolotes, arañotas y así, y me regañaban porque pues sí, aparte que llegaba súper mugrosa, es que tienes que estarte juntando con los niños, te vas a lastimar. No, pues si no me lastimo, pues si no estoy mensa. O sea, yo sí le contestaba así sobre todo a mi abuelita, que era la que como que más me cuidaba. Y luego también vemos que, por decir, a las mujeres, pues qué feo, por decir, una mujer ambiciosa es aquella mala trepadora que nomás está buscando de quién agarrarse para surgir. Ah, pero un hombre ambicioso, no, es el hombre que lucha, ese es el hombre inteligente que ha avanzado. Y mientras una mujer, no, pues de zorra no la pasa, no lo mismo. Una mujer que anda con con varios muchachos, pues de Willa no, perdón por la expresión, pero de ahí no la bajan. Y en cambio un hombre, matador, las traes muerta, qué pega tienes. O sea, qué cosa tan más horrenda vivimos en nuestra sociedad, en una sociedad donde está muy diferenciado las acciones de una mujer con las de un hombre, pero es que hacemos las diferencias desde bebés, desde que estamos en la cuna, nos ponen estereotipos de cómo tiene que ser una bebé, que tiene que estar de rosa, ponerle sus aretes, y si uno no quiere aretes, no, pues ahí le están haciéndole el hoyo en la oreja, y a los hombres de azul. O sea, el color no nos tiene por qué distinguir, por qué diferenciar. Lo mismo que, ¿por qué le compras una camisa rosa al niño? Si es niño o no es niña. Ay, pues eso qué tiene que ver, pues total, a lo mejor hasta se le ve bonito y al niño le gusta, o que el niño no quiere jugar con sus amigos, a lo mejor porque se peleó y quiere jugar con las otras niñas, a ser el chofer de las Barbies también. Y cómo han cambiado nuestros juguetes, tan solo de las niñas. Antes eran muñecas pues, como niñas, como bebitas, y de repente saltaron las Barbies hasta con boobies, y que la Barbie embarazada y todo esto, y uno le pregunta a la mamá de que pues cómo es que la Barbie se embarazó, y las mamás luego ni les dicen nada a las niñas, y ahí están pensando otras cosas. O sea, ha sido un relajo con el crecimiento del desarrollo humano, como nos lo han estado estableciendo la misma sociedad, que pues sí está todo pues bien reborujado. Bueno, ya eso es todo. Muchas gracias, Ana María. No te preocupes, ahora sí que todos los comentarios así que quieran comentar, cualquier, les digo, preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, para eso es este espacio también. Efectivamente, esta parte que tú indicas, esta parte cultural, porque es cultural y social, el hecho de decir, porque lo traemos desde generaciones atrás, el hecho de decir, como tú indicas, azul para niño, rosa para niña, y queramos o no, todavía nos continúa afectando, por así llamarlo, nos continúa formando gran parte de nuestra vida, aún siendo adultos. Es, por ejemplo, yo ahorita no sé si se alcance a ver, yo ahorita traigo una camisa azul, como tú lo estás mencionando, pero también tengo una camisa rosa, y ahorita que lo dijiste me pareció muy interesante mencionarlo. ¿Y por qué no me la pongo? Porque sí, ahorita que lo estás diciendo, es muy raro que yo me la llegue a poner. A veces, aunque no nos demos cuenta, existen todos esos factores que nos siguen afectando de una u otra forma a nivel preconsciente, pero que son cosas en las que de una u otra forma tenemos que trabajar para continuar desarrollándonos. Igual como dices, como iniciamos desde esta parte, el hecho de decir cómo se tiene que compartir un niño, cómo se tiene que comportar una niña, conforme van creciendo, pues se nos hace normal, hasta llegar al punto en el que igual indicabas de, pues entonces el hombre puede tener muchas parejas y decirlo, y gritarlo a cuatro vientos, pero en el caso de la mujer no, se convierte en lo peor, que no debes de hacer esto, el otro, etcétera. Muchas gracias, Ana María. ¿Alguien más? Oiga, profe, disculpe, pues fíjese que de la camisa rosa sí se la hubiera puesto, porque hubiera contrastado con el fondo de su pared, con el fondo azul, y se lo hubiera visto más padre. De hecho, pero es lo que yo les mencionaba, que hay algunas cosas que todavía tenemos, aunque creemos que no,
pero todavía las tenemos aquí insertadas, Y son detallitos. Ujú, que poco a poco hay que irlas trabajando. Igual situaciones como esta, qué bueno que lo mencionas, por eso es importante trabajar desde el punto de vista cognitivo. Si nosotros no logramos una modificación a nivel cognitivo, la modificación en conductas no va a aparecer, o si llega a aparecer, no se van a mantener. ¿Qué quiero decir con esto? Que, ok, logramos la modificación de una conducta, pero con el paso del tiempo va a regresar a lo anterior, como si prácticamente nosotros no hubiéramos trabajado con ellos o en la situación. ¿Alguien más? Creo que no. Les agradezco mucho su presencia, que tengan excelente tarde. Nuevamente, tenía pensado, como yo les había mencionado, esta parte del registro de asistencia. No me parece necesario, ya realicé con esta grabación y con una captura de pantalla que realicé. Ya tengo idea de quiénes son las personas que asistieron. Que tengan excelente fin de semana en compañía de su familia y seres queridos. Espero que se lleven un poco de esta información de manera general con ustedes para su desarrollo personal y o profesional. Tenía otra cosa que mencionarles, sí. Espero igual puedan continuar asistiendo al resto de nuestros temas. El siguiente tema es el día lunes a mediodía, impartido por el compañero, el psicólogo Carlos Eduardo, que él nos va a hablar acerca de VIH y disidencias sexuales. Ok, espero puedan estar presentes. El link de acceso va a ser este mismo que les envié, es decir, el último que les enviaron. En este mismo pueden entrar y se va a dar el tema. Y de igual manera, les reitero, este contenido que se encontró grabando va a estar en nuestras plataformas. Les reitero mi nombre es David Morán y en caso de cualquier duda o pregunta, me pueden encontrar en las redes sociales del programa de voluntariado PSM VIH 2021 o en la página de Facebook del Instituto Virtual de Atención Psicológica. Ahí yo colaboro en ambos espacios. Por cualquier situación, duda, pregunta, ahí pueden estar. Ahí estoy para atenderles. Incluso, bueno, me atrevo, les comparto mi correo electrónico personal en la cajita de chat, incluso en caso de alguna pregunta o duda. En caso de alguna pregunta o duda respecto a este tema del día de hoy o respecto al tema de VIH y salud mental, si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, yo les puedo responder por ese medio. Que tengan excelente tarde y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. profesor David. Feliz Muchas fin de gracias. semana a Gracias todos. a todos. Hasta Hasta luego. luego.